Beseder Ishmael. Estamos en Perashat Vayera y Hashem se le presenta a Abraham Avinu. Por supuesto que no hay una, una cosa más grande que Hashem se le presente, que se nos presente a cada uno. Siempre se nos presenta, pero nosotros estamos distraídos en otras cosas. Pero Hashem se le presenta a Abraham Avinu, lo va a visitar porque está enfermo. Así comienza la playa. Pero vamos a ir más adelante, vamos a ir ya al final de la playa. Está escrito en el capítulo 22, Va Elohim Nisa et Abraham, y Hashem, con Elohim, con el nombre de la justicia, Hashem probó a Abraham, o prueba a Abraham, y le dice, lo llama a Abraham, y Abraham le dice, aquí estoy. Le dice Hashem, toma, por favor, a tu hijo, a tu único hijo, al que tanto amas, a Isaac. ¿Para qué? Para llevarlo al monte Moriah, para entregarle un sacrificio. Por supuesto que esta es, creo que es la última prueba, la 10ª prueba que se le hace a Abraham Avinu. Escribió Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en, también tiene un libro como el del Hasonish. Bueno, el Hasonish tiene un libro como el Ramban, porque el Ramban es anterior. Rabbi Moshe ben Nachman, Emuná u Bitajón, fe y confianza. ¿Qué dice ahí? Que Abraham Avinu no fue alabado, sino porque no fue alabado, a ver, porque cumplió con toda la Torá. Así dice en el Tratado de Yomá. Porque muchos cumplieron toda la Torá y todos los preceptos. Pero los mitzvot, Kulan, Beilón y Talú, y no todos estos que cumplieron toda la Torá como Abraham vino, ellos no se elevaron como se elevó espiritualmente Abraham vino. ¿Por qué? Porque esto es por mérito a enfrentar y sobreponerse a las pruebas, a las 10 pruebas que enfrentó Abraham vino. Y como está escrito en el Pirkei Avot, en el capítulo 5, 10 pruebas, con 10 pruebas fue probado Abraham Avinu y se sobrepuso a todas para, para mostrarnos cuánto es el amor de Abraham Avinu. Y escribió el Seforno, otro comentarista. Ustedes ya los conocen los comentaristas por las clases de Humash. El Seforno escribió en el versículo 12, más adelante, porque tú sabes, ahí dice, porque ahora yo sé. Después de que Abraham vino, pasa la prueba del sacrificio de Isaac. Ahí el ángel dice, porque ahora yo sé, como en las otras 9 pruebas no sabía, ahora yo sé que no pensaste en darme a tu único hijo, no dudaste en esto. Y así está escrito, ahora yo sé, así dice el ángel, que Shebedín y Agdileja, aquel al Malachim, que con esto tú creciste, esto dice el ángel, con esto tú estás por encima de todos los ángeles. Como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Sanedrín, que son más grandes los justos, son más grandes que los ángeles que sirven a Shem. ¿Y cómo? Justamente pasando las pruebas, se elevan por encima de la categoría de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen pruebas. Los ángeles, ya dijimos, los ángeles son los robots
que hay hoy en día no son un invento nuevo. Los ángeles son robots. Sobre esto nos dice Rabbi Elimelech Biderman, Abraham Elimelech Biderman. Se está acostumbrado a decir Elimelech porque todos lo llaman así, Elimelech Biderman. El primer nombre no lo usan, incluso le dicen Mailech. En vez de Elimelech, Mailech Biderman. Rabbi Mailech. Cosas terribles encontramos en el libro Teruat Melech, que está escrito sobre el libro de Teilim. Esto lo escribió y esto lo escribió Rabí Shmuel Laniado, que fue enviado por el Bet Yosef como, a ver, Lecaen per Rabanut Aram Soba. El Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo lo mandó, lo encomendó, lo nombró rabino de Aram Soba en Suria o Siria. Y él escribió este libro y acá está escrito sobre el Teilim 103. Y dice, Kigoba Hashamayim alares, porque la altura entre los cielos y la tierra, así es lo que creció el favor sobre tus creaciones. Y nos explica, así como la, la altura entre el cielo y la tierra es muy grande, de la misma forma, la altura de los temerosos de Hashem, que proclaman su nombre y que con, con fuerza ellos se llegan a elevarse por encima del cielo y sobre ellos lo que se fortalece es el favor. Ellos son los primeros, son las columnas que fortalecen el favor y de ellos surge la influencia, la vida del cielo y de ellos continúa la abundancia del favor sobre toda la tierra. Es decir, que todos los mundos se mantienen por la influencia del favor que hacen las personas con su fuerza, con su esfuerzo, con su dedicación. Las personas que temen a Hashem y que se dedican a hacer el favor a sus semejantes. De la misma forma escribió también el Rebbe Kadosh, mi Mirafshis. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y así dijo. Mashe Niftav Torah. ¿Para qué están escritos en la Torá los hechos de nuestros patriarcas? Pero no está escrito qué fue lo que hicieron Mijael, el ángel Mijael y los restantes ángeles, Rafael y Gabriel. No está escrito lo que hicieron ellos. Ellos vinieron a visitar. Al principio de la perashá nosotros encontramos que vinieron, Hashem se le presentó a Abraham, que estaba en el tercer día del Brit Milá, y lo vino a visitar, pero Hashem, como está escrito, como dijo Rashi, sacó el sol de su estuche para que haya mucho calor, para que el calor sea excesivo y no haya visitantes, no haya personas que caminen. El Midrash dice que Abraham lo mandó a Eliezer, a su siervo, a buscar invitados y no encontró. Y le dijo, tú no sirves para nada, es un simple siervo. Él salió y trajo a estos tres ángeles que estaban disfrazados de personas. Pero la Torá se extiende en los hechos de Abraham Avinu, pero no habla sobre qué hicieron. Nos cuenta los comentaristas a qué vinieron los ángeles, pero la Torá no nos cuenta nada de ellos. Solamente que los Abot HaKedoshim, nuestros patriarcas, ellos siguieron con
cumpliendo la Torá, rompiendo la naturaleza, su naturaleza, vamos a decir, terrenal, haciendo todas las cosas al revés de lo que sus impulsos podían eh, arrastrarlos. Y con esto se hizo la Torá. Así nos dice este Rebbe. Por ejemplo, Abraham vino, él rompió su naturaleza y llevó a su hijo único para entregarlo en sacrificio. Esto es Torah, así dijo el Rebbe. Y a pesar de que los hechos de Abraham eh, nosotros encontramos en ellos una importancia especial en los preceptos que, que se hacen con esfuerzo. Tal vez no todos los preceptos que cumplió Abraham demandaban un esfuerzo físico grande. Esfuerzo físico, no precisamente esfuerzo físico tenemos que decir, sino esforzarnos. A veces el esfuerzo no es físico, a veces el esfuerzo puede ser mental, a veces el esfuerzo puede ser sentimental. Hay muchos tipos de esfuerzos que nosotros podemos hacer o tenemos que hacer para cumplir un precepto. Pero nosotros encontramos que había un esfuerzo especial en todos los preceptos que cumplía Abraham Avinu, como explicó el Gaón Rabí Shlomo Zalman Auerbach, César Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué la Torá dedica una perashá completa? Perashá completa no quiere decir desde el principio al final de la perashá. Perashá completa quiere decir una extensión bastante grande de la Torá, o un tema específico que habla sobre qué, sobre entrar invitados a las casas. La Torá habla un montón sobre eso. Se extiende un montón y que en realidad eran ángeles y que ellos no comieron, ni tomaron, ni tuvieron provecho en absoluto de todo lo que se les entregó. ¿Cómo hicieron? Hay muchas discusiones, si en realidad comieron, si no comieron, si hicieron que como comieron, o si hicieron magia para que la comida desaparezca. No sabemos, son ángeles, los ángeles no necesitan comer. Y Abraham les sirvió comida. Abraham pensaba que eran personas. Pero todo esto que la Torá trae tanto detalle en cómo preparan las tortas y la lengua de las vacas y todas las cosas que le trajeron y la manteca, todo lo que trajeron a los ángeles, para ángeles que no comen. O sea, todo el hecho de la enseñanza de lo que es traer invitados, justamente aparece con invitados que no necesitan ser invitados. Por otro lado, todo lo que es una institución, vamos a decir, o sea, nosotros tenemos que considerarlo como una cosa fundamental en nuestras casas, traer invitados cuando alguien necesita. Y esto, hay instituciones, organizaciones que son de recibir invitados aquí en Israel, por ejemplo, y en algunas otras partes del mundo también hay, donde gente que no tiene donde comer o donde dormir puede acercarse y le ofrecen todo lo que necesita. Y esto todos los días le dan a la persona de comer, le dan a la persona de tomar, un lugar para dormir. Y también que no estén solos, que tengan compañía, porque eso también es importante. Todo esto viene, eh, aparece señalado solamente en una palabra que aparece en la Torá. O sea, todo esto que es fundamental para el precepto de traer invitados, aparece en una palabra cuando dice, y plantó un eshel, plantó, puso la tienda. La palabra eshel son tres letras, Aleph, Shin y Lamed. La Aleph es agilá, la Shin es agilá, es comida, la Shin es shetiá, bebida, y la Lamed es levía,
acompañamiento o también lina, dormir. Pero la Torá alaba en forma especial a que a todo lo que se hace con esfuerzo, con dedicación. Y entonces nosotros vemos que ese día que vienen los ángeles, es el día tercero del Brit Milá de Abraham Avinu, y entonces todo lo que Abraham Avinu hizo, lo hizo con mucha dificultad. Y esto es la belleza del precepto. Por eso, cuando alguien me dice, hoy no puedo estudiar porque soy esto, porque soy la otra, yo nunca digo nada. Pero los sabios dicen que justamente el día que no puedo estudiar es el día que tengo que estudiar, el día que tengo dificultad para venir, o para estar, o para lo que sea. Ese es el precepto que vale. El día que yo estoy tranquilo en mi casa, tranquilo, descansando, puedo estudiar un montón, seguro, no hay problema. Pero el día que no puedo, que tengo mil cosas encima y mil obstáculos encima, son como las pruebas de Abraham Avinu. Si ese día yo me esfuerzo para estudiar, es el precabot, de acuerdo Porque al dice que te conectas en el tuyo. esfuerzo y recompensa. Y Ay, también perdón. está escrito en la voz de la Minatán, uno, uno con sufrimiento como 100 sin sufrimiento. O sea, uno con esfuerzo, esforzarme, vale como 100 que no tuve que esforzarme. Entonces, esto es lo que mide Hashem. Y tenemos que pensar. Entonces, si yo cada vez que me duele una uña y no puedo estudiar, entonces, bueno, yo no sé quién para juzgar, pero sabemos cómo se juzga desde el cielo. Y aparece en el Midrash, encontramos en el Midrash Tanjumá, que nos trae un comentario sobre el primer versículo de la Perashá. Y se le presentó a Hashem en Eloné Mambre. Así nos dice la Perashá. Y nuestros sabios preguntan, ¿por qué exclusivamente? ¿Por qué el lugar se llama Mambre? Porque esto le mostró, le trajo un mará, una imagen a Abraham. En el momento que Akadosh Baruj Hu le dijo que tenía que hacerse el Brit Milá, él agarró y se fue a aconsejar con sus tres amigos. ¿Quiénes son los tres amigos de Abraham? Abraham tenía amigos. Abraham tenía unos amigos. ¿Quiénes son los amigos? Arel, Arel, no, Aner, Eshcol y Mamre. Esos eran los tres amigos que tenía Abraham Avinu. Se fue a aconsejar con los tres. ¿Qué le dijo a Aner? Dijo, mira, tú, querido, tú tienes casi 100 años y ahora tú vas a hacerte sufrir, a provocarte sufrimiento. No, no te hagas el milagro, ¿no? ¿Cómo tú haces una cosa así? Y tú solo te lo tienes que hacer, sin un quirófano, sin médico, sin anestesia, ¿cómo? ¿Cómo? Necesitas un cirujano. Le dijo Skoll, ¿qué es lo que tú quieres terminar con tu vida? ¿Acaso tú eres uno de tus propios enemigos? Eso le dijo Skoll. ¿Qué le dijo Mambre? ¿No se paró ante ti Hashem tu Dios en el horno de fuego? ¿No te salvó Hashem del horno de fuego? ¿No te salvó cuando tenías hambre? ¿No te salvó en la guerra con los reyes? Y esto que ahora te dice, hacerte el Brit Milá, ¿no lo vas a escuchar? Hashem te salvó de todas te salvó, de todas. Y ahora que Hashem te pide algo, ¿no lo vas a escuchar?
Hu le dijo a Mambré, tú le diste a Abraham un buen consejo. Por tu vida, que no me voy a revelar a él, sino en tus tierras. Por eso, Hashem se le presentó en, ¿dónde? En Elone Mamre, en las colinas de Mamre. Está aquí el Midrash. Midrash, Midrash, sí, el Midrash está en Juma. Bien. Y preguntaron los comentaristas, ¿a alguien se le ocurre que Abraham Avino tenía alguna duda si cumplir la orden de Hashem o no? ¿Para qué tiene que ir a pedir consejo sobre hacerse la milá o no? ¿Qué me van a decir? ¿Es posible pensar una cosa así? ¿Que Abraham tiene que pedir consejo a otras personas? Hashem le da una orden y le dice que se tiene que hacer el Brit Milá. ¿A alguien se le ocurre pensar que Abraham vino, está dudando? Estoy preguntando. ¿A alguien se le ocurre pensar? No, a nadie se le ocurre pensar. Bueno, muy bien. En que calla otorga, ¿no es cierto? A nadie se le ocurre pensar. Entonces, ¿qué es esto? Seguro que Abraham vino, si decimos que cumplió toda la Torah antes de que fue dada, a pesar de no haber sido ordenado. Entonces, ahora que sí fue ordenado hacerse primera, ahora está dudando si hacerse primera o no hacerlo. Yo leo lo que escriben, pero vamos a ver. Explica el Terumat Akri, sí es el libro. Esto incluye el, el trabajo de esforzarse. Esto que hizo Abraham Avinu. ¿Cómo es? Aquí hay un esfuerzo importante que se multiplica en algo que podía haber sido simple, sin ninguna. Hashem le ordena a Abraham que se haga el Brit Milá, y Hashem se hace el Brit Milá sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, sin nada que se le impida, sin molestias, sin negaciones, sin nada. Con esto, él consigue que haya obstáculos. Así nos dice el Cri. Y nos aclara Rab Biderman. Dice, esto nosotros podemos estudiar de las costumbres del mundo. ¿Por qué? Cuando lo aleno, una persona se contagia un virus, aparecen en su cuerpo, ¿qué aparecen? Anticuerpos. Se generan anticuerpos. Y después, porque aparentemente, después de que el cuerpo lucha para fortalecerse con todas sus fuerzas contra esos virus, si lo consigue o no lo consigue, tal vez hay que pensar que, bueno, con antibióticos y todo eso ayuda, pero el cuerpo lucha y ahora consigue tener anticuerpos. Después que la persona se enfermó, después que se curó, normalmente con el mismo virus una persona no se enferma del mismo virus, normalmente. ¿Cierto? No sé si hay algún doctor o algo que sepan, pero normalmente uno tiene anticuerpos. Puede ser que hay cosas como la gripe, que son virus, son distintas cepas, ¿no es cierto? Entonces aprendimos mucho con el COVID y todas esas cosas. Son distintas cepas, la gripe siempre es diferente. Y entonces una persona se enfermó de gripe y se puede gripar al año siguiente otra vez porque es otro virus. Pero las vacunas ayudan un poquito, pero bueno. Pero normalmente cualquier enfermedad se adquiere una sola vez. Por una vez que se adquirió y generan los anticuerpos, y entonces el cuerpo ya
resiste a ese virus para la próxima vez. Dice, de la misma forma pasa en lo espiritual. Una persona que nace con unas cualidades difíciles y él se fortalece sobre esas cualidades, ahora él adquiere una adquisición eterna que lo eleva por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que ahora se le hace todo más fácil. Estas cosas se le hace más fácil como si tuviera anticuerpos, como si tuviera vacunas, que cuando, vamos a suponer, yo me enojo muchísimo con todo el mundo. Con todos, saben ustedes, yo me enojo con todos, me ven siempre enojado. Entonces, ¿qué pasa? Trabajo sobre el enojo, trabajo hasta que consigo vencerlo. Ahora ya no me enojo más, ya es muy difícil ahora que me vuelvo a enojar porque formé para anticuerpos espirituales, para esa característica, una vez que nos acostumbramos, por ejemplo, a no hablar la Shonara, así dice el Hafez Haim, que la Shonara es un trabajo de costumbre que hay que hacer. Me acostumbro a no hablar la Shonara y no voy a hablar más. De a poco lo voy a vencer hasta que llega el punto que si escucho que una persona habla la Shonara, digo, ¿cómo puede ser que esta persona hable la Shonara? Y yo hablaba antes, pero ahora como no hablo más, ahora cuando escucho la Shonara me resulta extraño. Entonces, de esta misma forma nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Y nos sigue diciendo, estamos hablando sobre que Abraham, él se provoca obstáculos, hablando con estas tres personas. Dice, nosotros vemos que todos los preceptos Abraham los cumplía cuando todavía no fue ordenado. Hay una característica en el cumplimiento de los preceptos que se llama, que es más importante, el que está ordenado y cumple, que el que no está ordenado y cumple. ¿Por qué? Uno podría pensar lo contrario. Yo podría pensar que si no estoy ordenado a cumplir un precepto, igual lo cumplo, es una cosa muy buena. ¿Por qué? Porque nadie me ordenó, yo lo cumplo igual. Pero nuestros sabios dicen que es más importante el que sí está ordenado. ¿Por qué? Porque el que no está ordenado a cumplir un precepto no tiene el instinto del mal que le trata de evitar que lo cumpla. ¿Qué le importa el Pues, instinto del mal si yo cumplo como algo que no estoy chocolate. ordenado? No le importa nada. En cambio, lo que yo sí estoy ordenado, el instinto del mal, el hará, quiere que yo no cumpla, lo estoy ordenado. Pero en el caso de Abraham Avinu vamos a decir que es distinto, porque Abraham Avinu, ¿qué hará tenía? Entonces, Abraham Avinu, como todo lo cumplía, todo lo que no fue ordenado, cumplía toda la Torá. Ahora viene la orden de Brit Milá. Aparentemente, eh, cuando él cumple cosas que no está ordenado, tiene posibilidad de elegir. Puede elegir, puede elegir si cumplir o no tal cosa, porque igual no está ordenado. No recibió ninguna orden Abraham Avinu de, de cumplir cosas que no está ordenado. Entonces, puede elegir o cumplo o no cumplo. ¿Por qué? Porque no tiene obligación. Y a pesar de eso, él se sobrepone y hace. Y todo esto para él es un trabajo muy grande para Abraham Avinu. Ahora, cuando Hashem le da la orden de hacer el Brit Milá, cambia ahora. Él no encuentra ninguna cosa que le impida hacerlo. Más porque él está obligado. Y Abraham Avinu quiere también cumplir este precepto y quiere esforzarse, quiere que hacerlo con dificultad y que sea esta una prueba también para él, pero él ve que no hay ninguna prueba en esto. No hay para él prueba. Hashem le ordena, él lo va a hacer. Por eso, por eso, él usa su inteligencia y va con estos tres amigos. ¿Para qué? Para que ellos traten de torcerlo.
Lo tratan de torcer, tratan de que no haga el precepto. No se lo va a hacer porque es muy grande, porque es muy viejo, porque a esta edad es un enemigo, se va a provocar un daño. Y entonces ahí se fortalece como un león para cumplir la voluntad de Hashem. Y esto es es un trabajo que, por supuesto, tiene una importancia muy grande. Pero hay que tener cuidado. Esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros. Esto solamente Abraham vino lo puede hacer. Nosotros no podemos ponernos obstáculos. Así nos aclara la vida. Por supuesto, está claro que no hace falta decir que esto no es para personas como nosotros, de traernos, poner con nuestras manos pruebas, los obstáculos. Por el contrario, nosotros, ¿qué decimos a la mañana? Nosotros ponemos todo nuestro corazón en los pedidos. ¿Qué pedimos? En las bendiciones de la mañana, a ver qué me ayuda. ¿Qué pedimos? Que no nos pongas que no pongas en nuestras manos, o que no caigamos en las manos de las pruebas. Nosotros pedimos a Hashem que no nos ponga pruebas. Hashem nos pone pruebas cuando Él quiere, nos pone muchas pruebas, todos los días tenemos pruebas. Pero nosotros pedimos a Hashem que no nos ponga pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son difíciles. En las pruebas podemos caer. Está bien, cuando sabemos que es una prueba, es más fácil. Pero de todas maneras, le pedimos que no nos ponga pruebas. ¿Por qué? Pero cuando ya la prueba aparece, entonces ahí tenemos que recordar bien cuál es el nivel al que nos puede llegar una prueba. Hasta dónde nosotros podemos elevarnos con esa prueba. No le pedimos, pero si vino la prueba, entonces tenemos que sobreponernos a ello. Y nos aclara aquí, a ver, sobre lo que le dijo Mambré. Befime capesata, sheitrabe sejareja. Ah, así le dijo Mambré. Mambré le dijo que vaya a hacerse la milá. ¿Por qué? Porque Hashem lo salvó de tantas cosas. Entonces, ahora, como Hashem ahora te pide algo y no lo vas a hacer, le dijo Mambré, ¿acaso tú buscas que aumente tu recompensa? Porque de acuerdo al sufrimiento de la recompensa, Mambré sabía que Abraham le fue a preguntar a los otros dos, y los otros no le aconsejaron para mal. Dice, ¿acaso tú quieres que aumente tu recompensa? ¿Por qué? Porque de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo al sufrimiento de la recompensa, eh, tú ya recibiste mucha recompensa cuando estuviste en el horno de fuego, cuando pasaste hambre, cuando hiciste la guerra con los reyes. Por eso ahora es digno que ahora sirvas a Hashem sin sin buscar recompensa, como el siervo que sirve a Hashem, no para recibir una recompensa. Ven la Hazor, y no tienes que buscar la prueba, sino hacer el precepto como Hashem te dijo. Esto aparece donde también en Midrash, que Mambré le dijo así a Abraham vino que no tiene que buscar la prueba. Y por supuesto que todos los hechos de nuestros patriarcas son, son una señal para sus hijos, o sea, para nosotros. Como escribió el Shla Kadosh, y él explica el sacrificio de Isaac y nos enseña que una persona tiene que sacrificar su alma para santificar el nombre de Hashem Baraj. Y más cuando tiene que romper algún deseo, alguna costumbre no buena. Por ejemplo, por ejemplo, al que le cuesta levantarse temprano, acá hay uno que se confiesa. Al que le cuesta levantarse temprano,
para estudiar y para rezar, esforzarse o algún otro, algún otro, alguna otra cualidad no buena. Y también, por supuesto, evitar conversaciones vanas o cosas por el estilo, porque todo esto es anular la voluntad. Eh, Como que yo estoy anulando la voluntad de Shem frente a mi voluntad, y yo tengo que anular mi voluntad frente a la voluntad de Shem. Otra cosa importante, otra cosa que nosotros podemos tal vez pensar, que si de repente se presenta un pecado y se presenta un precepto, tenemos que pensar, tal vez Hashem Baraj me está probando y me está poniendo un pecado delante y un precepto delante para probarme. Y ahora, si yo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a, voy a pecar o voy a cumplir el precepto? De la misma forma que Hashem probó a Abraham vino, nos prueba a nosotros con seguridad que si la persona sabe, nosotros sabemos, no solo sabemos, tenemos que saber, cuando se presenta una prueba, cualquiera que sea, más fácil, más difícil, tenemos que saber que Hashem nos está poniendo la prueba y que Hashem nos pone la prueba a la medida que nosotros la podemos pasar. ¿Qué quiere decir? Que Hashem sabe que la prueba la podemos pasar. Entonces, en ese momento, cuando nosotros sabemos que Hashem nos está probando, tenemos que ser muy precavidos, pero tenemos que saber que al entender que Hashem nos pone la prueba de que la podemos pasar, entonces podemos pasarlo. Entonces tenemos que esforzarnos y pasarlo. Y va a ser mucho más fácil que pensar que es un obstáculo cualquiera. Sabiendo que es un obstáculo que Hashem nos pone, entonces tiene que ser mucho más fácil superarlo. Y por eso pensar siempre en este tema, Fijen o Midarto, porque así es la forma de conducirse a Kosovo. Nos envía algo. ¿Para qué? Para probarnos. Y dichosa la persona que Hashem es su Dios siempre y está en su pensamiento. Y vamos a explicar, no dice la vida, hermano. Menasim o Bohanim o To no saben. Vamos a suponer que se nos informa. Nos informa que a tal hora, tal día, vamos a ser probados en el cielo. Entonces no hay ninguna dificultad para fortalecernos a esa prueba. No hay nada difícil. ¿Por qué? Sabemos que a tal hora nos van a probar del cielo y ahora tenemos que fortalecernos. Sabemos que lo podemos lograr y no hay nada más grande que la fuerza de voluntad. Cuando tenemos voluntad de hacer algo, lo vamos a conseguir. Y más si es algo que nos pone Hashem y algo que lo podemos hacer. Pasó con una persona. Pasó con una persona. Él era uno de los principales en el ejército de la tierra donde él vivía, pero era una especie de comando especial donde había muchos secretos de Estado que esta persona manejaba. O sea, él manejaba un- una sección especial del ejército tenía operaciones de mucho riesgo, era muy importante él en su posición y tenía todos los secretos del ejército que estaban en su cabeza, todo. Un día, él se detuvo, estaba haciendo lo que se llama dedo, ¿sí? Dedo o trem, acá en Israel se llama trem, no Trump, no tiene que ver con el presidente, está escrito igual que como se escribe el nombre del presidente, pero estaba haciendo trem, ¿cómo se dice?
que para que alguien me lleve. Me paro en la calle en un lugar donde pasan los carros y que alguien me lleve. No sé cómo se dice en otros países. Me lo dijeron el otro día, no me acuerdo ahora, pero en la Hace mucho Argentina decimos decimos me dedo, pido acá se ray, dice tú. dice. Escríbamelo, 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 sin hablar. Escríbamelo. No sé, qué sé yo, que me lleven. Bueno, se pide que me lleven. ¿Y qué pasó? Pasó que se detuvo un carro que aceptó llevarlo y lo llevó a Aventón. Ahí está, Aventón, eso donde es en Chile, ¿dónde es eso? En Chile, en Ecuador me parece, Aventón. Bueno, entonces un carro aceptó llevarlo, subió y él vio que había dos personas en el carro, cuando una vez que subió, y esas dos personas eh, no parecían habitantes de ese país. Se escuchaba, al hablar, se escuchaba como del país enemigo. Se escuchaba como eran del país enemigo. Y él entendió entonces que lo habían capturado. Sabían que él era principal del ejército del país. Y lo vieron ahí en la calle y enseguida lo levantaron. Él pedía que alguien lo levante. Ellos lo levantaron y lo capturaron. ¿Para qué? Para llevárselo. Y así es que se lo llevaron, le vendaron los ojos, lo ataron y se lo llevaron, quién sabe a dónde. ¿Para qué? Para sacarle todos los secretos de la boca. Todo lo que él tanto guardaba, se lo querían sacar porque era información confidencial y que para el enemigo, por supuesto, era algo muy importante. Entonces ahora él ya no tenía posibilidad de escaparse, ya estaba atado, vendado, ya no tenía cómo escaparse. Y así, enseguida, lo metieron en una casa, y así como estaba todo atado, imposible de escaparse, y empezaron a interrogarlo. Interrogarlo, hacerle preguntas sobre cosas muy importantes del país. Empezaron con cosas simples y después empezaron a profundizar un poco más. Pero este hombre estaba firme, firme y como una piedra y no pensaba sacar una palabra de su boca. Y ellos empezaron a golpearlo y a provocarle todo tipo de cosas, hacerle, y él no hablaba una palabra de los secretos del país. Hasta que una vez, de repente lo amenazaron que si la próxima vez él no abría su boca, le mostraron, le mostraron lo que le iban a hacer. Él tenía que contar los secretos del país. Ellos tenían ahí un martillo bien grande y directo a la cabeza. Sin dudar, le iban a martillar la cabeza hasta que hable. Cuando el hombre escuchó esto, ahí se quebró. Se quebró ya, sentía que no podía, no iba a poder resistir esto, y decidió que la próxima vez iba a contarle todo lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque que le rompan la cabeza, ¿qué va a pasar? Bueno, y ya está. Aguantó hasta donde pudo aguantar. Estos hombres salieron del cuarto. O sea, le dijeron, la próxima vez venimos y si no hablas, el martillo directo a la cabeza. De a poco igual, no se le va a hacer de golpe. Y van a empezar a martillar la cabeza hasta que hablen. Los dos se fueron, pero no cerraron bien la puerta. O sea, no se podía escapar. Él no podía escaparse. No tenía dónde escaparse, estaba atado. Pero la puerta del cuarto no la cerraron bien. Y entonces, él escuchó que estos dos hombres estaban hablando en el otro cuarto, estaban hablando entre ellos. Pero, ¿qué escuchó? Escuchó que hablaban su idioma perfectamente. No eran extranjeros. Ellos delante de él se mostraron como extranjeros, pero ahora que los escuchó hablando entre ellos, hablaban como, como él hablaba.
eran ciudadanos del país. Entonces ¿qué entendió? Entendió que estos dos hombres habían sido preparados especialmente para que, para que se hagan pasar por enemigos, pero todo lo contrario, fueron enviados por su propio ejército, de su propia tierra. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba, para ver hasta dónde él podía soportar sufrimientos y cuidar los secretos del país. ¿Por qué? Porque querían elevarlo de categoría, querían ponerlo mucho más alto y entregarle muchos más secretos. Y si él le entregaba los secretos, bueno, se iban a saber que no servía. Por eso lo querían revisar. Y ya en el pasado le habían hecho una revisación cuando llegó a la categoría que llegó. Y ahora, como querían subirlo a categoría, lo vieron para ver si tenía fuerzas nuevas. ¿Y qué hacía? Si soportaba o se entregaba. Y Baruch Hashem, que él no abrió la boca hasta ese momento, en la próxima le iba a abrir, pero cuando escuchó que eran sus amigos, entonces ya ni una palabra iba a decir. Y vamos nosotros a pensar, ¿qué es lo que cambia ahora de antes? Sino que hay un consejo sabido que tenemos que saber que todo ocultamiento, cuando Hashem se nos oculta, o toda dificultad que se nos presente, no es sino una prueba que Hashem nos pone en este momento. ¿Qué pasa? Ayer me puso una prueba. Hoy la prueba no es la misma de ayer. Es una prueba más difícil. La ayer la pasamos. Entonces, hoy nos pone una prueba más difícil. Y por supuesto que eso nos da la fuerza para poder sobrepasarla. Y todas las dificultades que aparezcan, nosotros podemos pasarla, pero no cambia absolutamente nada con lo que pasó ahí en la cárcel con este hombre. ¿Por qué? Porque él ahí, recién ahora, él supo que no estaba frente a los enemigos, sino que estaba pasando una prueba. Y la prueba la pasó porque hasta ese momento no se había entregado. Pero para nosotros es más fácil, nos dice el Shakados. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que Hashem nos está probando. Y si Hashem nos está probando, entonces tenemos que soportarlo de la misma manera que Abraham soportó la Kedat Ishak. A nosotros Hashem no nos va a poner la Kedat Ishak. Nosotros no estamos en la categoría de Abraham Avinu. Estamos en la categoría inferior. Pero nosotros tenemos que esforzarnos porque cada cosa que se nos presenta es algo que podemos pasar, que nos tiene listos para hacerlo. Y así podemos pasar todas las pruebas mucho más fáciles. Para terminar, vamos a traer algo. Nosotros sabemos que no solamente Abraham vino, pasó todas las pruebas que pasó, sino que él también es la columna del favor. Y nosotros aprendemos de Abraham vino el favor, pero también tenemos que aprender de nuestros grandes sabios de la Torá. ¿De qué manera es ese favor? Esto lo leímos hace un ratito y vale la pena para todos. Puede ser que alguna vez lo hayamos visto, pero no está de más recordarlo. Nos cuenta Rubén Carelli, sé que salió acá, que en el último día del Gaón, un sabio de la generación, Rabí Itzhak el Honon, cuando estaba enfermo y ya iba directo a la muerte, sin remedio, entró el doctor y proclamó, dijo, el Rab está agonizando, le quedan minutos de vida nada más. Ante las palabras del médico llegó también la Hebre Kadishe, los encargados del entierro, para empezar a prepararse y para empezar a decir versículos que son versículos de piedad, para que Dios se apiade en el juicio,
y todo. Tal vez el enfermo está muy débil y no lo puede decir. Entonces ellos lo dicen en voz alta y hay mucha gente, son los alumnos, la costumbre de la Hebrew Kaddish de decir versículos. Y está escrito que todo, así está escrito, que la mayoría de los agonizantes mueren. Lo leen. ¿Qué va a hacer? Así, cuando están agonizando, y cuando el médico dice está agonizando porque sabe que es lo último que le queda, la mayoría mueren, pero hubo una especie, casi un milagro aquí. ¿Qué pasó? Que el Rab abrió los ojos y se sentó, solito se sentó. Y enseguida él miró a su alrededor. Había un mundo de gente tal cual, alrededor de su cama. Y escuchaba que le estaban diciendo los versículos antes de la muerte. Y entre tanta gente que había, vio a un millonario, a un yudí millonario muy, muy poderoso, que tenía un hermano sabio y muy pobre, que estaba a punto de casar a su hija. Le dijo Rabí Eliezer, no solamente se sentó, sino que abrió su boca y le dijo, escucha, le dijo al millonario, tú tienes la obligación de no dar vuelta la cara a tu propia carne. Este es tu pariente, es tu carne. Tienes que ayudarlo. Tienes que ayudar a tu hermano pobre, que es un gran estudioso de la Torá. El millonario trató de evadirse y le dijo, Rebe, es muy difícil para mí afrontar los gastos de una boda. Le dijo Rabbi Ishak, escucha, si tú te comprometes, yo te aseguro que voy a ser tu consejero, tu buen consejero en el cielo. ¿Te conviene? El hombre escuchó y parece como que le gustó lo que le dijo el Rab. Dijo, Rebe, yo me comprometo, le aseguro, va a estar todo bien. Yo me obligo a ayudarlo. Y se comprometió. Y Rabbi Iskak cerró los ojos y dejó el mundo. Esto tenemos que escuchar. De esto se ocupa una persona en sus últimos instantes de vida, de las necesidades de otra persona. El Jafes Haim dijo que, creo que lo dijo el Jafes Haim, no estoy seguro, pero dijo que si los sacrificios se hacían todos los días, el favor viene en lugar de los sacrificios. Tenemos que ocuparnos, esforzarnos por hacer un favor a una persona cada día para que Hashem nos considere. Con el